maduración visomotora como capacidad incide favorablemente, o no, si no hay un buen nivel, en la capacidad del niño, o en la posibilidad del niño de aprender a escribir las letras, a aprender que con letras se forman palabras, que a su vez con las palabras se forman oraciones. La maduración visomotora incide muchísimo y por eso se considera que el test de Bender es un test que tiene valor predictivo respecto de qué otra variable se les ocurre. Si yo le dijera, el test de Bender tiene valor predictivo o permite predecir, ¿cómo completarían la frase? El test de Bender, un chico de 6 años hace el test de Bender. Si le va muy bien, ¿qué cosa podés pronosticar? Si le va muy mal, ¿qué cosa podrías pronosticar? Porque claramente el test de Bender permite hacer pronósticos. ¿Qué se les ocurre? Dígalo con las palabras de ustedes. Un transcurso normal por la escolaridad, tal vez. Exactamente, el rendimiento académico. ¿Cómo? ¿Que hace referencia al aprendizaje, digamos? Exactamente. Claramente, el test de Bender permite pronosticar el rendimiento académico. Obviamente nosotros ya sabemos que no hacemos futurología con las técnicas, ¿sí? Uno nunca puede dar certeza respecto de qué va a pasar con un niño, por más que rinda bien, por más que rinda mal, por más que rinda extraordinariamente bien o muy mal, porque de medio está la vida, por cumplir a los 6 años puede ser que estén dadas todas las condiciones para que tenga un buen tránsito por la escuela y después sucede algo, se le da vuelta a todo y se complica. Obviamente que eso está claro. Ustedes vieron, de hecho, que en un informe psicológico hay un apartado que es para el pronóstico y que se hace en términos potenciales y que no se puede nunca aseverar, está clarísimo. Ahora bien, las pruebas que estamos viendo, el Bender, el TFH, el WIS, son pruebas que están muy estudiadas. Hay muchos estudios que hacen que las pruebas estén validadas y que demostraron validez predictiva. Por ejemplo, el Bender. Entonces, si vos le administrás el Bender a un chico de 6 años y le va muy bien, podés pronosticar, como dijo Facundo, buen rendimiento académico. Siempre con un margen de error, sí, obviamente. Pero es algo alentador que a un niño, por ejemplo, le vaya bien en el test de Bender a los 6 años, cuando está iniciando, ¿no es cierto?, primer grado. Así como, sí. Bueno, a ver, mira, a veces el test de Bender termina poniendo en evidencia que un chico necesita anteojos. Algo tan simple como eso, que uno dice, ¿cómo? Sí. Bueno, pero a ver, ahí el tema, Maru, es, un chico puede llegar al momento de la evaluación, por ahí llega con un problema visual que nadie diagnosticó, o sea, nadie advirtió que tiene un problema de disminución visual. Por eso es importante la observación, porque si vos ves que acerca las tarjetas a la cara, te está indicando que puede haber un problema visual, o por ahí el hecho de que no le salgan bien las figuras. Bueno, y capaz que, a ver, y a veces un Bender trae como consecuencia que después al chico se lo manda al oftalmólogo. Ustedes dirán, pero eso solo, bueno, no es poca cosa, porque nadie advirtió que tiene un problema visual, y capaz que termina saltando en un Bender. Ahora bien, también puede ser que un chico tenga un problema visual ya previamente diagnosticado, porque ya viene con anteojos a la sesión, y por ahí tiene un buen nivel de maduración visomotora porque realiza bien las copias. Pero bueno, simplemente necesita anteojos, como cualquier persona que usa anteojos. ¿Está bien? Pero, a ver, puede ser que el test de Bender ponga en evidencia, por ejemplo, un problema de disminución visual. Por eso es importante la observación y por eso son pruebas que no se pueden administrar virtualmente. Además, por la cuestión de los materiales y una cantidad de cosas. Por eso dije al principio que no es lo mismo administrar el MIPS a un adulto, como hicieron ustedes, o el PIT, o el SCL, que el Bender a un niño, porque la riqueza de la observación, vos, Maru, que tuviste que administrar el PIT-5, bueno, en realidad es un sujeto metiendo cruces en un inventario. Ahora, en las pruebas con niños, la observación es muy relevante, porque no solo tenés que observar si acerca las tarjetas
a la vista o la forma en que toma el lápiz. También es importante observar, por ejemplo, si las figuras no le están saliendo bien, ¿qué pasa frente al error? Si registra o no registra, puede haber por ejemplo, un chico te dice, uy, qué mal me salió el cuadrado, listo, te está diciendo que registra que hay una diferencia entre el modelo y la copia. Ahora, a su vez, el registro no garantiza el intento de corrección. Entonces, en ese árbol de posibilidades de lo que hay que observar, siempre es bueno registrar las siguientes cuestiones. Frente al error, o sea, frente a la diferencia entre el modelo y la copia, ¿hay registro o no hay registro? Siempre va a ser mejor que haya registro. Ahora bien, si hay registro, ¿hay intento de corrección o no hay intento de corrección? Hay chicos que te dicen, ay, qué mal me está saliendo, pero no intentan corregirla. Y hay otros que te dicen, qué mal me está saliendo, agarran la goma e intentan corregir. Siempre va a ser mejor que haya intento de corrección. A su vez, si hay intento de corrección, también hay dos posibilidades, que la corrección sea exitosa o que no lo sea, porque muchas veces pasa que un chico registra un error, agarra la goma, borra, pero no le sale mejor, no cierra bien el círculo, o lo que fuera. O sea, el intento de corrección termina siendo fallido. Siempre va a ser mejor que frente al error haya registro, punto 1, haya intento de corrección, punto 2, y que la corrección sea exitosa, obviamente. Ahora, en el medio puede pasar de todo. Y no se olviden que también hay... Sí, Pero te tengo que decir que no, Maru. Te tengo que decir que no. Deja a los niños tranquilos. Yo entiendo... Profe. Yo formalmente te tengo que decir que no hay que administrarle los test a familiares, hijos, sobrinos, etc. Claudia. Yo le aplico a uno de mis alumnitos. No, profe, ¿esto en qué caso se pide y quién lo pide, digamos? ¿Y por qué se pide estas pruebas, digamos? Bueno, básicamente en el ámbito educativo, en el ámbito clínico en general, cuando surgen problemas que vienen por el lado de los problemas en el aula, como quien dice, de dificultades de aprendizaje o dificultades en la adquisición de la lectoescritura, o cuando se sospecha un problema visual, o cuando se ve que un chico no agarra bien el lápiz o que tiene dificultades para agarrar el lápiz. En realidad es una prueba que, ya te digo, es muy usada en las escuelas, en el ámbito educativo y en el ámbito clínico. Hay que ver también que yo estoy, como trato de ser ordenado en la explicación, estamos viendo como la primera parte de lo que es la prueba, pero tienen que saber, yo dije al principio, que después de toda esa parte más cuantitativa, en donde obtenemos puntajes y los vamos a transformar, hay una parte cualitativa que permite, entre otras cosas, encontrar indicadores emocionales. Es importante esto, porque tienen que saber que la prueba tiene una parte que hace foco en algo bien, si se quiere, más duro, que es el rendimiento del chico, qué tan bien logra las figuras. Pero después hay toda una parte más cualitativa en donde podés encontrar indicadores de timidez, de falta de tolerancia a la frustración, de impulsividad, que siempre hay que tomar con pinzas. Yo le decía a los alumnos cuando puntuaban protocolos en las cursadas presenciales, ojo con poner que el chico es impulsivo porque marcó un poquito un círculo. En un niño hay que hablar de tendencia a, está bien, y no hay que olvidarse que una prueba como esta también está muy atravesada por la motivación, que es todo un tema en psicometría. En las pruebas de rendimiento, ¿cómo uno se garantiza que el sujeto da lo mejor? Ustedes piensen en el test de Raven, que lo administraron. ¿Cómo sabes que el sujeto realmente puso todo de sí para responder? En realidad a veces es difícil tener certeza. Por eso hay que ser cuidadoso con las conclusiones. Esto que voy a decir es muy importante. El test de Bender es una prueba de screening, no es diagnóstica. Acuérdense esto porque es muy importante. El test de Bender, al igual que el DFH, es una prueba de screening. Concretamente, es un error diagnosticar una lesión o una disfunción neurológica con el test de Bender, porque la prueba no tiene ese alcance, no es una prueba diagnóstica, entre otras cosas, porque está muy atravesada por lo motivacional. Un chico puede hacer figuras muy pobres y quizás no tenía ganas de hacerlo.
Entonces no podés, porque después le fue muy mal y el percentil fue muy bajo, decir que tiene alguna lesión neurológica. En todo caso habrá que después buscar algún otro mecanismo para evaluar con pruebas sí diagnósticas. Pero esta es una prueba de screening, que nos permite un rastrillaje más bien grueso. Entonces, si vos tenés que el rendimiento es bueno, podés descartar que haya un problema serio, por ejemplo, alguna lesión importante. Pero si el rendimiento es malo, no podés asegurar que la haya. Repito esto. Si el rendimiento es bueno, podés descartar que haya una disfunción. Pero si el rendimiento es malo, no podés asegurar que la haya. Aclaro esto porque si no ustedes dirán, bueno, pero si no es diagnóstica, ¿para qué sirve? Bueno, sirve para detectar riesgo, como sirve la SSL, ¿se acuerdan? Acuérdense que se usa con sujetos de entre 6 y 12 años, porque los baremos están pensados para esas edades. Bueno, vamos a ir avanzando porque se va el tiempo. Una cosa importante sobre los materiales. Ya les mostré las tarjetas son 9, se muestran de a una por vez. El chico dispone de todo el tiempo que necesite para copiarla, como dije antes, puede acercarla a la vista, dejarla sobre la mesa, hay que observar qué hace con las tarjetas, eso sí. Importante es el tema de los materiales. Además de las tarjetas, que obviamente las lleva el examinador, y que hay que presentarlas en el orden preestablecido, no en el orden que uno quiere, además de eso, los materiales son los siguientes. Una hoja A4, la típica hoja A4, que en los manuales figura hoja carta, ¿se acuerdan? Se denominaba carta hace muchos años, bueno, hoja A4. Un lápiz negro, obviamente, con el cual el chico va a hacer las figuras. Y una goma de borrar. En principio esos son los materiales. En algún texto puede ser que se encuentren con que dice, bueno, lleve una hoja, en realidad tienen que llevar varias hojas. ¿Por qué? Porque puede suceder, aunque no es lo más probable, que el chico decida usar una hoja para cada tarjeta. Es poco probable que pase, pero si pasa, uno como examinador no puede hacer el papelón de decirle no tengo hojas. Entonces uno tiene que llevar un montón de hojas, un piloncito de hojas. El chico tiene que decidir si hace todas en una o no. Entonces hay que ser cuidadosos con esta pauta para no hacer interpretaciones erróneas. Lo ideal es sentarse en L o en una mesa enfrentados, el examinador o examinadora y el niño o niña. Entonces cuando vos te sentás con él, sacás el pilón de hojas A4, lo ponés en el costado como si fuera que yo estoy haciendo el blender y me pone el piloncito de hojas así a mi izquierda, por ejemplo. Sacás el lápiz, lo pones sobre la mesa, sacás la goma de borrar, la pones sobre la mesa. Esto parece que sean detalles absurdos, pero no lo son. Porque, por ejemplo, el manual dice que el tema de la goma de borrar es un tema. No sé si se acuerdan la consigna como la dictó Claudia, pero fíjense que no dice nada de la goma de borrar la consigna. Es decir, la consigna no dice si te equivocás, borrar. Entonces, hay que ser cuidadoso con el tema de la goma. El chico tiene que saber que la goma de borrar es un material que vos le estás llevando y que lo puede usar, pero en realidad no hay que alentarlo a que la use, tiene que salir de él, ¿me siguen? En la consigna no hay que decirle, mirá que si te sale mal podés borrar. La goma tiene que estar arriba de la mesa, es un material que uno le lleva al niño. El chico tiene que ver que la goma está ahí. Por supuesto que si él pregunta, ¿puedo usar la goma? Sí, podés. Pero lo que quiero decir es que en la consigna no se le debe alentar el uso de la goma. La consigna se da tal como la leyó Claudia, está en la página 185 del manual. Entonces, en el momento en que arrancás la administración, pusiste el lápiz, pusiste la goma de borrar, tenés las tarjetas ya apiladas en el orden en que se las tenés que mostrar, y tenés el pilón de hojas. En el momento de darle la consigna, sacás una hoja del pilón y se la ponés frente a él en sentido vertical. La hoja siempre se presenta en sentido vertical, o sea, le pones arriba, sobre el escritorio en el que está trabajando, una hoja. De tal forma que el resto de las hojas quedan ahí. Cuando vos le pones una hoja, la primera hoja, y le das la consigna, le provees la tarjeta A y la pones arriba, digamos, como para que le quede así, ¿no? Apoyada en el escritorio. La hoja 4, la tarjeta. La tarjeta siempre se presenta en forma horizontal. Repito, la hoja se le da en forma vertical, la tarjeta, cada una, todas, siempre en sentido horizontal. Ahora bien, esta es la pauta, pero a partir de ahí el chico puede hacer lo que quiere.
O sea, puede rotar la hoja y decide trabajar con la hoja en forma horizontal, puede hacerlo. Puede rotar la tarjeta, por ejemplo, ponerla así y copiarla así, aunque vamos a ver que esto va a constituir un error. Rotar la tarjeta, aunque luego la copie bien, pero en la posición rotada es un error. Incluso puede cambiar de una tarjeta a otra. O sea, empieza trabajando con la hoja en forma vertical, en la tarjeta número 3 decide cambiar a la hoja y ponerla en sentido horizontal. Es decir que, en síntesis, la hoja se le presenta en forma vertical, la tarjeta en sentido horizontal, siempre, pero él después, a partir de ahí, puede decidir cualquier cosa y no se le prohíbe que rote la tarjeta, que rote la hoja o que rote ambas. Las preguntas que haga el chico del tipo, tengo que hacer la misma cantidad de puntos, suponete que te dice eso, bueno, se le puede, si él se pone a... O sea, las preguntas, hay un micrófono abierto, ¿hay alguien que quiere hacer una pregunta? Claudia, ¿querés hacer una pregunta? No, ahora estás muteada. Perdón, no entendí bien cómo era la dirección de las tarjetas, o sea, eso tiene que ser sí y solo sí así, digamos. Las tarjetas, las 9 tarjetas se le presentan de a una por vez en sentido horizontal. Lo que digo es que el chico puede decidir ponerla así, y trabaja así, y no se lo tenés que prohibir, ¿me seguís? Sí. Eso digo. Ahora, la hoja siempre en sentido vertical, pero a ver, en definitiva, así es como arranca la administración, porque después hay chicos que deciden rotar la tarjeta, o que rotan las hojas, la hoja, perdón. La mayoría de los... Sí. 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 Sí, bueno, a ver, ahí uno tiene que saber que las pautas de administración es importante que se respeten. Uno en una estación de evaluación tiene que tener, yo sé que suena feo esto, pero tiene que tener como el control de la situación en cuanto a que el chico no te puede correr todo el tiempo la consigna. Pensá que en las pruebas de rendimiento, como vos vas a hacer comparaciones del rendimiento del chico con otros sujetos que realizaron la prueba en estas condiciones, uno tiene que ser muy respetuoso del encuadre. A ver. No, lo que pasa... No. No, está bien la pregunta, pero hay una cosa, las tarjetas se las das vos de a una por vez, con lo cual ya tendría que ser, ¿no? Medio como que te tendría que él sacar una tarjeta que tenés vos. O sea, vos lo que tenés que hacer, mira, como si fuera yo, tenés las tarjetas ya apiladas. Cuando le das la hoja, está el lápiz y la goma, le das la tarjeta A y le provés la consigna, le das pero vos conservás en la mano, con lo cual es menos probable que el chico te las quiera sacar. No. No, porque ahí, claro, él podría agarrar una, ¿viste? No, es de a una por... No, es de a una por vez, en el orden preestablecido que aparece en el manual, vos ya las tenés que tener ordenadas de antemano, y siempre se las vas presentando en forma horizontal. Una cosa importante, la consigna dice, fíjense, te voy a mostrar una serie de tarjetas una por vez. ¿Por qué remarco esto? Porque el chico es importante que escuche que se trata de más de un dibujo. Si bien no se le dice que son 9, se le dice que, que le vas a mostrar una serie de tarjetas. Si el chico está atento, tiene que saber que al decirle una serie de tarjetas y vos darle la primera, él ya incorporó que después de la primera hay otros dibujos. ¿Por qué es importante esto? Porque hay que ver cómo ubica el primer dibujo en la hoja. La mayoría de los pibes, esto es estadístico, ¿en dónde empieza dibujando? En el margen superior izquierdo. Esto es un patrón cultural. En la cultura occidental se escribe de izquierda a derecha, de arriba para abajo, así se organizan las cosas. Entonces se considera un buen indicador que el chico en la parte superior izquierda
de la hoja dibuja el círculo y el cuadrado. Cuando termina el primer dibujo, vos le sacás la tarjeta que le diste y le das la segunda. Ahí puede pasar que el chico agarre otra hoja, pero en ese caso la agarra él, vos no tenés que darle una segunda hoja. Lo esperable es que decida continuar en la primera hoja que le diste. Si el chico hace bien los dibujos y tiene buena capacidad de organizar el material, las 9 tarjetas le entran en hoja 4, y esta es una de las cosas que se evalúa. O sea, es un error del examinador darle una segunda hoja, porque lo estás alentando a que termine dibujando una tarjeta por hoja, cuando lo ideal es que el chico advierta que si organiza bien el material, los 9 dibujos le entran en la hoja 4. ¿Me siguen? Entonces, cuando termina el primer dibujo, le sacás la tarjeta, lo dejás que tenga el lápiz, lo dejás con el lápiz en la mano, dejás la hoja sobre la que dibujó, sobre el escritorio, no tocas más ninguna hoja y le das la segunda tarjeta. Ahí vamos a ver qué hace él. Ahora, si él agarra una segunda hoja, ya es distinto. No le tenés que prohibir que agarre una segunda hoja, ¿se entiende? Ese es el mecanismo. En definitiva, termina decidiendo él, pero es cierto que hay cierta inducción a que trabaje sobre una hoja A4, porque vos separaste del montón una hoja y se la diste para que trabaje. Y le anticipaste la consigna, te voy a mostrar una serie de tarjetas, para que él sepa que tiene que organizar el material para que le entre en una hoja. Después vamos a ver cómo lo hace. Es como el tema de la goma. De la goma no se le dice nada. No se le dice usala, ni se le dice no puedes usarla. Simplemente está ahí. Es un estímulo. Cuando él considere la va a usar. Bueno, una vez que le vas mostrando las tarjetas de a una, dibuja la segunda, le sacas la tarjeta, le das la tercera, siempre en sentido horizontal, se la dejas ahí, no tiene tiempo límite, puede acercarla, mirarla, siempre que haga preguntas del tipo, hago esta, ahora, siempre hay que llevarlo a la consigna. ¿Cuál es la consigna? Lo más parecido posible. Entonces, cualquier pregunta, ¿puedo agrandar el círculo? En realidad, más que decirle sí, lo que conviene decirle, hacelo lo más parecido posible, que es una forma de inducirlo a que no lo agrande, a que lo haga del tamaño que él lo ve. Después, si aún diciéndole eso lo agrandó, ya es otro tema. Pero las respuestas a las preguntas tienen que todo el tiempo llevarlo a la consigna. ¿Está bien? Bueno, hasta acá la administración, que culmina cuando le mostrás la última tarjeta, que es la novena. ¿Alguna duda sobre el procedimiento de administración? Ninguna, profe. Uno puede tomar registro de las observaciones, no hace falta tener como mucho detalle, si empieza dibujando el círculo o empieza dibujando el cuadrado, si hay que ver cómo toma el lápiz, si registra o no registra los errores que va cometiendo, más allá de que todavía no puntuaste el protocolo, la puntuación viene después, en la tranquilidad de tu casa, tendrás que ver qué errores tuvo. Pero en el momento de la administración es importante observar, si vos ves que las figuras le están saliendo muy mal, ¿qué actitud tiene él frente a eso? ¿Está bien? Bueno, pero la administración en general no conlleva muchos problemas. Acuérdense que un chico en general tarda 10, 12 minutos para hacer las 9 tarjetas, algunos tardan un poquito más, hay pibes que son muy perfeccionistas, entonces le dan mucha vuelta, borran, la tratan de mejorar. Ese es un indicador también para relevar. Si uno ve que un chico le están saliendo bien las tarjetas, pero aún así borra, es un indicador de perfeccionismo. Pero eso ya es un indicador más emocional. Eso viene en la última parte del análisis. Bueno, sin duda sobre la administración avanzamos con la puntuación, para poder ver hoy también el DFH. ¿Hay alguna duda? En el caso, profe, que esté muy distraído, que quiera ir al baño, todo eso, nada. Se lo deja ir al baño, se lo deja salir de la habitación. Sí, a ver, uno, si bien, a ver, con estas pruebas uno tiene que buscar un equilibrio, ¿no? O sea, por un lado hay que ser respetuoso del encuadre, tampoco la administración de la técnica tiene que transformarse en una tortura para un chico. Pensá que hasta te puede jugar en contra, ponerte muy rígido con algunas cosas. Si él quiere ir al baño puede ir, obviamente. Pero Facundo, ten en cuenta que al ser cortita, son 10, 12 minutos, la realidad es que la mayoría de los pibes se sientan, las hacen y no hay interrupciones. Por supuesto que no da de ninguna manera para interrumpir la prueba y seguir al día siguiente, tanto como eso no, claro, pero digo, si quiere ir al baño puede ir. Lo que quiero decir, Facundo, no es una prueba que requiera un desgaste
o que requiera de parte del chico. Claro, sí, sí. No, yo te preguntaba por si viste capaz que un chico muy ansioso, con algún déficit de atención, como que esté muy inquieto, que se quiera ir, más que nada por eso. Pero sí, No, entiendo que es obviamente una que prueba que no lleva mucho. en realidad los pibes terminan haciendo de un saque las 9 figuras, pero sí, también puede ser que uno te quiera pedir ir al baño y demás. Lo que sí digo es, lo que no te vas a encontrar es con un pibe que te dice que se cansó, o sea, rara vez pase que se cansó en la tarjeta 6, porque en realidad son 10 minutos haciendo dibujos y nada más. Lo que sí es importante, esto aplica para todas las pruebas, obviamente, cuando uno le administra una prueba a un niño, tiene que tener cierta, no digo certeza o garantía, pero hay que hacerlo en un día que sea un día habitual en la vida de él. Obviamente que un chico que está, por ejemplo, sintiéndose mal, esto aplica a un adulto que está, no sé, está fiebrado, no tenés que ponerlo a hacer una prueba. O lo mismo un niño, si un niño se siente mal, no. Lo ideal, los alumnos cuando lo hacían, por ejemplo, bueno, acordaban con la mamá para ir a la casa un día a la tarde, un día de semana, a la vuelta del colegio. O sea, en un día normal de él, bueno, y lo ideal es que esté como en condiciones óptimas. Pensá, Facundo, es como una tarea escolar lo que está haciendo, no es nada del otro mundo, pero sí es cierto que, bueno, si el chico tuvo un problema familiar el día anterior, obviamente tenés que dejar pasar un tiempo. Si el chico está con un problema de salud, no lo podés tomar. Si lo ves muy cansado o que se está durmiendo, tampoco. Pensá que uno lo que busca es que dé el mejor rendimiento posible. Entonces también es importante estimularlo, alentarlo a que dé su mejor versión, digamos, porque si hace figuras muy pobres, puede ser que sospeches que tiene un problema y en realidad era falta de voluntad, o por ahí lo sacaste de la PlayStation y viene sin ganas de laburar. ¿Se entiende lo que digo? Eso pasa. Profe, Bueno, sí. profe, ¿está bien que lo tome el chico esto como una evaluación o como un juego, digamos? Porque Es una buena pregunta. No, yo creo que... En un primer grado, por ejemplo, los chicos se entienden muy bien cuando hay una evaluación, y vienen nerviosos, preocupados. Yo trabajo en una escuela y bueno, un chico de 6 años se entiende perfectamente ya cuando hay una evaluación y que va a tener un puntaje, digamos. Esto, ¿qué sería lo recomendable? ¿Que sea un juego? No, Bueno. yo creo que hay que tomarlo, hay que buscar ahí un equilibrio, como dije antes, entre el respeto del encuadre. O sea, se trata de una situación de evaluación, no hay por qué ocultar eso. Yo a los alumnos, cuando los alumnos administraban, les decía, bueno, tengan en cuenta que en realidad ustedes no están haciendo una evaluación psicológica, el chico está colaborando con ustedes. O sea, en el caso de la cursada, había que tratar de transmitirle al niño que simplemente estaba colaborando con un alumno de la Facultad de Psicología y punto. Lo mismo que hicieron con el adulto. Ahora, en una situación de evaluación que se da porque hay una derivación, porque hay un motivo de consulta, porque hay un problema de aprendizaje, la verdad es que hay que tomarlo con seriedad. Yo no diría que hay que tomarlo como un juego, yo diría que hay que tomarlo como una evaluación, pero tratando también de desdramatizarlo y tratando de que el chico no lo viva como una cuestión de estrés. Pero vos pensás que en la consigna lo estás invitando a que realice la copia lo mejor posible. Entonces eso sí se lo tenés que plantear, porque lo que estamos viendo es su capacidad, estamos evaluando una capacidad. Entonces, no es que, digamos, sin que esto se transforme en una tortura, hay que darle un sesgo de evaluación. Yo me inclinaría más a pensar que no tiene que ser encarado como un juego. Aunque tampoco se trata de estar ni con mala cara, al contrario, uno tiene que alentarlo a que dé lo mejor de él, y si uno ve que la figura le sale bien, obviamente le puede decir que bien, te salió muy bien, sí, eso obviamente que se puede hacer. Bueno, vamos a avanzar con, obviamente que ver en detalle cómo se puntúa el protocolo llevaría muchísimo tiempo. Hoy también quiero que veamos el DFH, algunas cosas son comunes al DFH, entre Bender y DFH, con lo cual lo que veamos de DFH va a llevar menos tiempo. Pero les comento brevemente, el análisis implica básicamente 3 cuestiones. Si uno termina la administración, se queda con el protocolo. El protocolo es esa hoja 4 donde están las 9 figuras que dibujó, o eventualmente puede ser más de una hoja, porque un chico puede haber decidido usar más de una hoja. En cualquier caso, te quedas con el protocolo y lo primero que haces es la puntuación. La puntuación del protocolo se hace, acuérdense que yo les mencioné la escala de maduración de Coppitz, porque la versión que nosotros le damos a los alumnos en la cursada es la versión Coppitz.
La escala de maduración contiene un listado posible de errores. Página 188 del texto de la evaluación psicológica en niños. Tengan en cuenta que eso, si ustedes usan la versión del campus, no está en el capítulo 6, está en un anexo. Repito, en el campus, bibliografía, hoja de ruta, semanas 9 y 10, busquen evaluación psicológica en niños, anexo A, ítems madurativos Bender. Ese es el anexo que contiene los distintos tipos de error que tenemos que usar para puntuar el protocolo. Le llamamos ítems madurativos a cada uno de los errores que se pueden encontrar en el Bender. Acá hay una cosa importante, obviamente no vamos a ver uno por uno porque son muchos y ustedes no tienen que puntuarlo, pero sí tienen que saber cuál es el espíritu de la evaluación. Lo que vos estás puntuando son posibles errores que pueden o no aparecer. Con lo cual, como después vas a tener que sumar la cantidad de errores encontrados, y eso es el puntaje bruto, podés encontrarte con un protocolo que tiene 0 error de puntaje bruto. Existen protocolos. De hecho, los pibes más grandes, los de 11, los de 12, efectivamente terminan haciendo protocolos con 0 error. O sea, el puntaje bruto 0 existe. 0 es cuando no encontrás ningún error. Puede pasar. Obviamente, a medida que los chicos van creciendo, van mejorando sus producciones, con lo cual es posible encontrarse con pibes de 11 o 12 que tienen 0 error. Acordate que cuando, fíjense lo que había dicho Maru al principio, hace un rato, imagino que el baremo está armado en base a edades. Efectivamente, el baremo está hecho en base a edades. Obviamente, en una prueba de rendimiento como esta, vos tenés el baremo con columnas para 6 años, 7 años, 8 años y así hasta 12. Piensen que al ser una variable vinculada a la maduración, obviamente no tenés que cometer el error de comparar un pibe de 6 años con uno de 12. O sea, mirando mal la tabla. Obviamente, haces un desastre desde el punto de vista evaluativo. Bueno, página 188, entonces en el anexo. Aparecen mencionados los tipos de error. Una cosa importante, no vamos a ver todos porque son muchos, pero sí tienen que saber cuál es el espíritu del error. O sea, no cuál es el espíritu del error, cuál es el espíritu de la escala. La escala considera error a todo aquello que llama rotura de la Gestalt. La Gestalt es la forma, ¿verdad? Es decir que una diferencia menor entre el modelo y la copia que logró el chico no va a ser considerada error. Por eso hace un rato dije en la clase, me deben haber escuchado, que a veces te encontrás con un protocolo en donde las figuras no están perfectas, y sin embargo cuando le pasás la escala de maduración te encontrás con que el puntaje bruto es 0. Y vos lo ves el protocolo y decís, pero las figuras no están tan bien. Sin embargo lo puntuaste, te dio 0 y está bien lo que puntuaste. ¿Por qué? Porque en realidad en la consideración del error hay algún margen. Les voy a dar un ejemplo. Figura A. Figura A. El círculo y el cuadrado. ¿Ven que el círculo y el cuadrado se tocan? ¿Lo ven? Bueno, uno de los errores para puntuar la figura A sería un error según el cual pasa esto. Es decir, el círculo y el cuadrado quedan lejos. ¿Lo ven? En la reproducción. Bueno. Cuando vos aplicás la escala de maduración, página 188, te encontrás con que están los errores uno por uno. Por ejemplo, para la figura A, te aparece un error que se llama integración. El manual te dice qué es el error integración. Miren lo que dice el manual. Falla en el intento de unir el círculo y el cuadrado. O sea, el chico no logra integrar el círculo y el cuadrado y le termina quedando en la hoja, en la copia, esto así. El círculo lejos del cuadrado. Ese es el concepto del error. No logró una buena integración de las partes. Entonces vale 1 ese error. En realidad todos los errores valen 1. Pero fíjense cómo aclara el manual. El círculo y el vértice adyacente del cuadrado se encuentran separados en más de 3 milímetros o superpuestos en más de 3 milímetros. ¿Ven lo que les decía antes de que hay cierto margen? Porque si un chico dibuja el círculo y el cuadrado separado en 2 milímetros, visualmente ustedes lo van a ver separado, pero según el manual no es error. ¿Me siguen?
Repito esto. El manual dice que la separación entre el círculo y el cuadrado, como la hice yo, que la hice a propósito, no es que me sale tan mal, la separación tiene que ser en más de 3 milímetros. Si se corta, hacemos un recreo. Hacemos un recreo en más de 3 milímetros. Es decir, que si la separación es de 2 milímetros, no se computa error. Ese es un ejemplo entonces de lo que decía antes. En realidad la escala no busca la perfección, busca errores más bien gruesos, ¿sí? Rotura de la Gestalt. Este es un ejemplo. Por otra parte, otra característica de la prueba es que tiende a ser bastante objetiva en la medición, o sea, es muy clara respecto de cuándo puntúa el error. Con lo cual, si yo le doy un protocolo a Facundo, a Patricia, a Maru, lo más probable es que llegue al mismo puntaje, que los tres por separado puntúen la misma cantidad de errores. Porque la